Bien, es bueno estar en la casa de Dios, es bueno para mí, es un gozo para mí estar aquí con ustedes. Como ya dijo el hermano Fernando, he tenido el privilegio, el gozo de conocer a algunos de los hermanos de aquí, algunos de los jóvenes durante los retiros de jóvenes. Amén. Así que para mí es un gozo realmente estar con ustedes. Quisiera invitarles a que abran sus Biblias conmigo en el libro de Efesios, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo los versículos 14 al 21. Libro de Efesios, capítulo 3, versos 14 al 21. Bien, se pueden parar para cuando lo tengan. Dice así la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, en tu casa estamos y hemos venido a escuchar tu palabra. Amén. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que tu Espíritu nos ministre, que seamos guiados a una convicción de quién tú eres, de tu grandeza, de tu gloria, y que podamos rendirte a ti nuestras vidas, Señor. Sí. Guíanos en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. ¿Por qué orar? ¿Qué le pedimos a Dios? Cuando venimos ante aquel que es el Señor de señores y el Rey de reyes, ¿qué le pedimos? Cuando tenemos la oportunidad de tener esa audiencia ante el Rey, ante el que todo lo puede, ¿qué le pedimos? En este pasaje que hemos leído vemos la oración. El apóstol Pablo comparte con los hermanos de Efesios su oración por ellos. Les dice a ellos, después que en los capítulos 1, 2 y 3, Él les ha hablado de todo lo que Dios ha hecho por ellos, de cómo ellos han sido bendecidos con toda bendición espiritual, de cómo ellos han sido elegidos antes de la fundación del mundo en Cristo, de cómo ellos, habiendo estado muertos en pecado, cómo ahora tienen vida en Cristo, de cómo ellos han sido salvos por gracia, de cómo ellos que vivían sin Dios y sin esperanza en el mundo, cómo ahora ellos han sido hechos partes de la familia de Dios. Ahora, al final del capítulo 3, el apóstol Pablo comparte con ellos su oración por ellos. Dice él en el versículo 14 que hemos leído: por esta causa, por todo lo que Dios ha hecho en ustedes y por ustedes, por eso yo doblo mis rodillas ante Dios y yo pido por ustedes. Y él le comparte con ellos por qué él le pedía. Esto me recuerda a una escena, yo creo que se da en nuestras iglesias, cuando una señora, ¿verdad?, adulta se le acerca a ese joven y le dice: hola mi amor, estoy orando por ti. Y le dice:
estoy orando para que Dios te dé una esposa. Y ahí el joven como que se aprieta, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo ella? ¿Por qué se lo está diciendo? No solamente le está compartiendo un buen deseo, sino que también le está diciendo, mira, yo creo que eso es lo que tú necesitas. Te he visto nacer, te he visto crecer, te he visto graduarte del high school, te he visto ir al college, te he visto ir a estudiar. Y ahora yo creo que lo que tú necesitas, el próximo paso en tu vida, es una esposa. No una amiga, no una novia, una esposa. Y con ella decirle eso a él de una manera implícita, pero clara, le está diciendo, le está llamando a él, mira, esto es lo que tú necesitas, le está llamando a él a que ordene su vida. ¿En qué? En busca de eso. En que deje un poco el fútbol y que deje un poco las actividades y comience a orar y comience a mirar y pedir que Dios, ¿verdad?, que le conceda una esposa. Así que cuando el apóstol Pablo le comparte con los hermanos de Efesios, miren, yo estoy orando por ustedes por esto. No solamente le está expresando a ellos un buen deseo, sino que le está enseñando a ellos qué es lo que ellos necesitan. Y lo está llamando a ellos a que ordenen su vida en busca de eso que ellos realmente necesitan. Y cuando vemos esta oración, vemos que el apóstol Pablo le enseña que lo que ellos más necesitan, lo que más nosotros necesitamos de Dios, necesitamos que Él lo haga dentro de nosotros. Lo que más necesitamos de Dios, necesitamos que Dios lo haga dentro de nosotros. Lo que más necesitamos son necesidades espirituales, no materiales. Son necesidades en el corazón. Que nosotros, es una obra que no es algo que Dios nos dé, es más que una obra que Dios haga dentro de nosotros. Así que yo les invito esta mañana a que consideremos esta oración, que podamos aprender de aquí qué es lo que realmente necesitamos. Lo primero que vemos que el apóstol Pablo ora por los hermanos está en el versículo 16. Dice aquí, para que os dé en su oración, conforme a las riquezas de su gloria, dice él, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Lo que primero que el apóstol Pablo nos enseña es que nosotros necesitamos y debemos buscar recibir fortaleza espiritual. Necesitamos y debemos buscar recibir fortaleza espiritual. Está hablando de una fortaleza interior. Está hablando de una fortaleza en el corazón. El comentarista bíblico Matthew Henry comenta este pasaje, dice, ese poder del Espíritu de Dios en el interior es el mejor y más deseable poder. Poder en el alma, el poder de la fe y la gracia. Poder para servir a Dios y hacer nuestro deber. Y para perseverar en el camino cristiano con valor y alegría. Amén. Por eso, en primer lugar, por eso oraba el apóstol Pablo. Esto me hace recordar una noticia que vimos, creo que algunos recuerdan, el año pasado, en agosto, apareció en la prensa de cómo en Florida un grupo de vacacionistas tuvieron que ser evacuados en la madrugada porque el edificio en que yo estaba se derrumbó, o gran parte del edificio que yo estaba se derrumbó a esa hora de las 3 de la mañana. Y el edificio no se derrumbó por un huracán, no se derrumbó por un ataque terrorista, no se derrumbó ni siquiera por un terremoto. Lo que hizo que ese edificio se derrumbara, si recuerdan la noticia, fue un socavón. Un socavón. Yo no había escuchado esa palabra, pero un socavón es cuando se hace un hoyo en la tierra, fruto de que hay un hueco debajo. Entonces, el suelo, como está hueco por debajo, no puede soportar, ¿verdad?, la presión que está encima, y se derrumbó. Y se hace un hoyo. Y un edificio de 3 plantas, unas villas, se derrumbaron. Y tuvieron que, por la gracia de Dios, nadie murió. Pero vemos en eso, ¿verdad?, que un edificio se mantiene o se derrumba dependiendo de la fortaleza del piso que lo sostiene. ¿Sí o no? Si el piso que lo sostiene está hueco,
ese edificio se derrumba. Si el piso que lo sostiene es fuerte, ¿qué pasa? Ese edificio puede sostenerse. Yo creo que hay una similitud en eso y nuestra vida. Bajo las presiones, bajo los ataques, bajo las tentaciones, nosotros vamos a permanecer dependiendo de la fuerza, pero no la fuerza de los pies que nos sostienen, sino de nuestra fuerza en el interior. No podemos muchas veces evitar las tentaciones, no podemos controlar las pruebas, no podemos controlar los problemas que nos llegan a nuestra vida. Y el apóstol Pablo estaba consciente de eso. Él estaba consciente de eso. Incluso cuando él escribió esta carta, él estaba preso. Él sabía muy bien las vicisitudes que como cristianos podemos pasar, las persecuciones que podemos pasar. No era que él estaba viviendo una vida tranquila, pero aún así, él dice, lo primero por lo que él oraba era, ¿por qué? Por fortaleza interior. Esa fortaleza para soportar. Y en todo momento necesitamos esa fortaleza. En todo momento. No importa en qué etapa de nuestra vida estemos. Económicamente, cuando estamos bien, tenemos por ejemplo un negocio y estamos prosperando económicamente, ¿qué pasa? Bueno, somos tentados a seguir el dinero o a la vanidad. Pero ¿qué pasa cuando estamos pobres y no tenemos nada? Bueno, también somos tentados. Somos tentados a desconfiar de Dios. Somos tentados a pensar que nuestra vida se va a solucionar cuando tengamos dinero. Pero cuando estamos en el medio también, ¿verdad? Cuando estamos en la clase media y tenemos el cheque adecuado y pagamos, también somos tentados. Somos tentados, ¿verdad?, a esa complacencia. A esa complacencia que se siente en la casa contento porque tiene un plato de comida y se olvida de que allá afuera hay gente que no tiene. Y se sienta y dice, yo estoy bien. Y se olvida del que no tiene. Entonces no importa la situación en que estemos, con mucho o con poco, entre dos, en cualquier situación, estamos bajo presión. Y necesitamos de esa fortaleza espiritual. La fortaleza que necesitamos nos la da Dios a través de la obra de su Espíritu en nuestra vida. Eso lo vemos, por ejemplo, al final del versículo 16, dice, en el hombre interior por su Espíritu. O sea, el apóstol Pablo le dice, Dios le va a dar esa fortaleza que ustedes necesitan para lidiar con ese hijo rebelde, para soportar la prueba económica. Dios le va a dar esa fortaleza en su vida por el Espíritu de Dios. Y esa ha sido y es la labor del Espíritu de Dios, la obra del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes desde un principio. Desde que el Señor Jesús prometió la venida del Espíritu Santo, por ejemplo en Hechos capítulo 1 versículo 8, ¿qué les dijo? Les dijo, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo, su obra en el creyente es darle esa fortaleza, darle, como dice Pablo, fortalecidos con poder. Ese poder lo da el Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque le digo, no es solamente que veamos esta oración como, wow, yo necesito eso, sino que lo veamos desde el punto de vista, yo debo buscar eso. ¿Qué nosotros podemos hacer? Bueno, nosotros podemos orar. Precisamente esto es una oración. Nosotros podemos dedicarnos a la lectura y a exponernos a la palabra de Dios. Venir aquí en la comunidad. Qué bueno, ¿verdad?, que nos reunimos el primer día de la semana. Y no sabemos qué nos traerá la semana. Pero aquí recibimos, buscando del Señor, y en la comunidad de los creyentes, y en la oración, y en la palabra, recibimos lo que necesitamos, recibimos la gasolina que necesitamos para caminar el camino que está por delante. Amén. Entonces ese poder es lo que el apóstol, en primer lugar, por lo que el apóstol Pablo ora. No solamente él ora, no solamente necesitamos y debemos buscar ese poder de Dios, también necesitamos buscar que Cristo habite, que Cristo more en nuestra vida. Lo vemos en versículo 17, en su oración. ¿Qué dice? Para que
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto no significa, él está orando por los hermanos, esto no significa que ellos como creyentes no tenían el Espíritu Santo. Que Cristo no estaba en sus corazones. Cristo mora en el corazón de cada creyente a través de su Espíritu Santo. La palabra que se utiliza aquí como habitar se refiere a una vivienda establecida. Por ejemplo, si usted se va de vacaciones o se va en un viaje de negocios y usted se está quedando en un hotel, se está quedando en la casa de algún amigo, de algún familiar, y alguien lo ve por la calle y le pregunta, ¿dónde usted vive? ¿Dónde usted habita? Usted le dice, bueno, yo vivo en el hotel que está allí al lado de la esquina. No, porque aunque usted está ahí en ese momento, su residencia establecida está aquí en Patterson. Entonces, eso es lo que se refiere a habitar. Pablo quiere que los hermanos estén bien establecidos en la fe. A eso que se refiere. Ellos están en Cristo. Cristo está en ellos. Pero él está orando porque ellos sean establecidos en la fe. ¿Cómo Cristo llega a habitar en el corazón? El pasaje lo dice. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La fe es la llave que abre la puerta de nuestra vida a Dios. La fe es la mano con la que recibimos lo que Dios tiene para nosotros en Cristo. La fe no es un mérito. A veces nos podemos confundir y creer como que con mi fe yo le doy algo a Dios. No, yo no le doy nada a Dios cuando tengo fe en Él. Yo recibo de Él lo que Él me quiere dar. Dios nos da por su gracia, pero por fe extendemos la mano y recibimos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué la fe es ese instrumento que tenemos para recibir de Dios? Bueno, porque por la fe yo creo en las promesas de Dios en Cristo. Lo que Dios tiene prometido, el Evangelio, la buena noticia de Dios, yo la recibo por la fe. El apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 27, le estaba predicando el evangelio a un rey llamado Agripa. Y después de que a través de su testimonio le predicó el evangelio, la pregunta que le hizo fue, ¿crees? ¿Crees? En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, por ejemplo, cita al profeta Isaías, que hace la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Por todo el mundo ha salido la palabra, pero ¿quién ha creído? Esa es la pregunta fundamental. Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Crees? A través de creer, yo acepto el anuncio, yo acepto el evangelio, yo acepto la buena noticia. No solamente eso, sino que por la fe yo descanso en Dios, en lo que Dios ha provisto para mí en Cristo, y no en lo que yo mismo tengo y yo mismo soy. Eso lo vemos ahí mismo en el libro de Efesios, el capítulo 2, versículos 8 a 9, un pasaje que creo que es bien conocido, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Por la fe yo descanso en lo que Dios ha dado para mí. O sea, Dios en Cristo ha pagado por nuestra salvación. Dios en Cristo ha provisto para que seamos salvos. Pero yo soy bueno, pero yo no le hago nada mal a nadie. Pero yo sé mucho, pero yo hago buenas obras. La fe es decir, yo dejo eso y yo acepto lo que Dios ha provisto para mí en Cristo. Eso es la fe. Con la fe yo descanso en lo que Dios ha dado para mí. Yo recibo lo que Dios ha dado para mí. Entonces, no nos debe extrañar que el apóstol Pablo diga que ore para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es a través de la fe que Cristo habita en nuestros corazones. Pero les digo, ellos eran creyentes. Así que cuando el apóstol Pablo habla, ora para que
habite Cristo por la fe en sus corazones, no solamente está refiriéndose a que ellos todos hayan aceptado a Cristo, que hayan recibido a Cristo, sino también Él está orando para que Cristo sea el Señor de su vida. ¿Quién hace lo que quiere sino en su propia casa? Usted hace lo que usted quiere porque usted en su propia casa, donde usted habita, usted es el dueño. Aunque usted viva rentando, mientras usted habite ahí, usted hace lo que quiere, usted ordena lo que quiere, usted pinta lo que quiere, usted tiene lo que quiere. El apóstol Pablo dice que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Está hablando de que como creyentes, Cristo sea el Señor de nuestra vida. Sin restricciones. Que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Y eso es, hermano, lo que más necesitamos. Lo que más necesitamos, vimos en primer lugar, es que recibamos la fortaleza espiritual. Lo que más necesitamos es que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Más aún, necesitamos y debemos buscar entender el amor de Cristo. Necesitamos y debemos buscar entender el amor de Cristo. El versículo 17 al 19, ¿qué nos dice? El 17 parte B dice, vamos a leer el versículo 17 entero, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cuál es el objetivo? A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entender el amor de Cristo. El amor de Cristo, el amor de Dios, es un tema sublime. Yo creo que entender el amor de Dios es como yo salir corriendo y tirarme al océano. Y cuando estoy sumergido en el agua, yo quisiera como tragarme todo el agua que me rodea. Es imposible, es demasiado grande, es demasiado sublime el amor de Dios. Por eso Pablo dice que es un amor que excede todo conocimiento. Pero aún así nos llama a que, estando cimentados y arraigados en ese amor, nosotros podamos entender, podamos crecer cada día. Nuestro objetivo sea que cada día yo pueda entender más, que cada día yo pueda saber más, que cada día yo pueda apreciar más el amor de Cristo. El amor de Cristo. Pero si ustedes se fijan, cuando hablamos del amor de Cristo, cuando el apóstol habla del amor de Cristo en este pasaje, el énfasis de este pasaje no está en su amor tanto en términos de su provisión, sino en términos de su redención, de su salvación. Cuando hablamos del amor de Dios, a veces, naturalmente, lo que más pensamos muchas veces es en el aire que nos da, en la vida que nos da, en un año nuevo de vida que nos permite vivir. O sea, en lo que Dios nos provee. Y eso está bien, y eso es correcto. Dios es, como dice este pasaje, Dios es el Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, Dios es que nos da todo, dependemos de Dios. Pero el énfasis en la Biblia, cuando habla del amor de Dios, y especialmente en el Nuevo Testamento, está más que todo en la salvación, en que ese amor de Dios se manifiesta en su salvación. Por eso nos dice, fíjense, que el amor de Dios, estar arraigados y cimentados en el amor de Dios, en el versículo 17, es fruto de la primera parte del versículo. ¿De qué? De que Cristo habite por la fe en nuestro corazón. O sea, nosotros llegamos a estar arraigados y cimentados en el amor de Dios cuando Cristo habita en nuestros corazones. Otro ejemplo de eso lo vemos ahí mismo en el libro de Efesios capítulo 2, cuando el apóstol Pablo dice, los versículos 4 y 5, dice, pero Dios, capítulo 2 del libro de Efesios, dice, pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se dan cuenta? Dice el apóstol Pablo, oye, aun ustedes estando muertos en delitos y pecados, Dios les dio vida. ¿Y por qué lo hizo? Dice él, por su gran amor con que nos amó. Esa es la razón, por su gran amor con que nos amó. A veces decimos, bueno, Dios te ama tal como tú eres. Y eso tiene algo de verdad, pero yo creo que podemos decirlo de una mejor manera. Yo creo que más que Dios nos ama tal como somos, Dios nos ama a pesar de quienes somos. Y Dios nos ama de tal manera que Él quiere revertir quienes somos. ¿A qué me refiero? A pesar de quienes somos. El versículo 6, el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Quiénes somos? Pecadores. ¿Quiénes somos? Amantes del mal. ¿Quiénes somos? Esclavos del pecado y del mal. Pero a pesar de eso, Dios nos amó. A pesar de eso, Dios nos ama. No solamente eso, sino que Dios nos ama por encima de eso. Dios nos ama a tal punto que quiere sobrepasar eso. ¿Cuál es el resultado del pecado? La muerte. ¿Cuál es nuestro destino por el pecado? La destrucción. En el mismo pasaje, capítulo 2 del libro de Efesios, en el versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. ¿Qué era lo que nos esperaba? ¿Qué era lo que nos merecíamos? La ira de Dios. Y a pesar de que éramos pecadores, y a pesar de que Dios nos estaba reservada la ira de Él, Dios nos amó. Pero no nos amó para dejarnos ahí. No, Dios nos amó para transformarnos, para que ya no estemos ahí, para que ya no seamos esclavos del pecado, para que ya no recibamos la paga del pecado. Y en eso consiste su amor. Por eso yo digo, el énfasis de la Biblia está en eso, en su amor redentor. ¿Qué dice el pasaje que tanto conocemos de Juan 3:16? Porque de tal manera que ha dado su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En eso está el énfasis. Porque es cierto, Dios nos da tantas cosas, pero el amor de Dios llega a su clímax en que Dios nos amó para salvarnos y que nos amó para dar a su Hijo, tanto como para dar a su Hijo, para que nosotros no tengamos que vivir condenados al pecado y condenados por el pecado. Así que esta es la oración del apóstol. Él está orando para que ellos para que ellos puedan entender el amor de Dios. ¿Y cuál es el resultado cuando entendemos el amor de Dios? Es simple y llanamente quedarnos sentados y decir, bueno, qué bueno es conocer el amor de Dios. No. Yo creo que Él ora para que ellos conozcan el amor de Dios, porque eso tiene un resultado muy potente en la vida de todo aquel que entiende el amor de Dios. Vemos varios resultados. Cuando conocemos su amor, nuestro propio corazón responde en amor. Cuando conocemos el amor de Dios, nuestro propio corazón responde en amor. De tal manera, de la misma forma, ¿verdad?, que un hombre, ¿verdad?, que está enamorado de una mujer, se gana su amor, ¿cómo? Mostrando amor. De la misma forma que los padres, ¿verdad?, se ganan el amor de los hijos, ¿verdad?, por su amor hacia ellos. Asimismo, cuando nosotros vemos todo el amor de Dios para nosotros y entendemos y crecemos en ese amor, también nuestros corazones son llamados a amarle a Él.
No solamente eso, sino que cuando conocemos su amor, somos llamados a responder en sacrificio. Por ejemplo, nos dice el 2 Corintios capítulo 5, los versos 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mientras más entendemos el amor de Dios, más dispuestos estamos a sacrificarnos por Él, por su causa. Más dispuestos estamos a dejar de comer para darle a otro por amor. Más dispuestos estamos a soportar cualquier sufrimiento, cualquier persecución que llegue a nuestra vida por causa de Cristo. Lo que sostuvo al apóstol Pablo en esas oscuras noches en la cárcel, lo que ha sostenido a cualquier hombre de Dios a través de los siglos, que ha soportado la aflicción, ha sido que ninguna aflicción ha podido tapar, ha podido nublar ese conocimiento del amor de Dios para su vida. Y aunque haya nubes, el sol, esa luz penetra, esa luz de saber, no importa las nubes, Dios me ama. Yo no juzgo, cuando yo conozco el amor de Dios en Cristo para mí, lo que Dios ha hecho para mí en Cristo, yo no juzgo qué tanto Dios me ama por si, dependiendo de si tengo zapatos o no, de si tengo con qué comer o no, si me está yendo bien o no. Por encima de todo eso, yo descanso. Yo sé lo que Cristo hizo por mí. Yo sé que Dios me ama. Amén. No solamente eso, sino que cuando dice el apóstol Pablo, volviendo a Efesios, dice al final del versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Dice él, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando conocemos ese amor, mientras más crecemos en ese amor, dice el apóstol Pablo que el resultado es que somos llenos de toda la plenitud de Dios. Recibimos, ¿verdad?, ese gozo, esa seguridad, esa calma. El poder de Dios está en nuestra vida por conocer, por entender el amor de Dios. Y entonces, comenzaba hablando, ¿verdad?, de que el amor de Dios no es tanto su provisión, sino el hecho de lo que Él ha hecho para nuestra salvación. Pero cuando conocemos ese amor, entonces descansamos también en su provisión. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Cuando conocemos lo que Dios hizo por nosotros al enviar a su Hijo en la cruz, estamos tranquilos. Él no me ha dado esa casa, no me ha dado eso que yo le he pedido, pero yo sé que Él me ama. Y yo sé que si Él no me ha dado eso es también por amor. Puedo descansar y puedo decir, bueno, si Dios me dio a su Hijo, ¿cómo no me dará? Cuando Él entienda necesario, ¿cómo no me dará también esas otras cosas? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, realmente serán llenos de toda la plenitud de Dios. A ver esta petición, a ver esta que son nuestras necesidades, a ver esto que son lo que debemos buscar. Ciertamente nos sentimos faltos, nos sentimos, ¿verdad?, que nos falta tanto por conocer, que nos falta tanto por recibir de Dios. Pero lo más importante de toda petición no es la petición en sí, sino a quién se le pide. Lo más importante de esto no es, por encima de la petición, es a quién se dirige esta oración. ¿A quién se dirige esta oración? Recordemos lo que dice el versículo 20.
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando pensamos en entender el amor de Dios que excede todo conocimiento, cuando pensamos en recibir el poder de la fortaleza espiritual de Dios, cuando pensamos en que Cristo habita en nuestro corazón, wow, podemos sentirnos abrumados. Pero recordemos que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Podemos derramar nuestro corazón ante Él y decirle: Señor, te necesito. Necesito más que cualquier otra cosa que te he pedido. Necesito tu obra en mi vida, en mi corazón. Y Él es poderoso para hacer más de lo que nosotros pedimos. Amén. Vamos a orar. Padre, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos en tu iglesia en Cristo Jesús. Estamos delante de ti, Padre, porque te necesitamos. Hemos venido aquí porque te necesitamos y porque sabemos que solamente tú puedes hacerlo. Sabemos al mirarnos al espejo de que nuestro corazón es duro, de que somos malos, de que sin ti nada somos. Pero venimos ante ti y nos atrevemos a pedirte tales cosas porque sabemos que tú eres poderoso, porque sabemos que tú eres amor, que tú nos amas, Señor, por encima de quien nosotros somos. Y queremos suplicarte que hagas tu obra en nuestra vida, Padre. Haz tu obra en nuestra vida, que tu Espíritu Santo, como dice aquí, según el poder que actúa en nosotros, Señor, nos transforme. Y ya no seamos iguales, sino que vivamos para tu gloria, Padre. Y que podamos salir allá afuera como aquellos que han recibido, que han visto tu gloria, Señor. Y pueden vivir conformes, gozosamente, sabiendo que tú nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.